Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta sesión grabada vamos a continuar con el cálculo de centros de masa para distribuciones continuas de masa. Y bueno, para este caso en particular vamos a tratar la situación de determinar las coordenadas del centro de masa para una placa semicircular que es homogénea y que tiene un radio R mayúscula y una masa M mayúscula. Bien, entonces, esta es en la figura que vamos a tratar. Es una placa semicircular, así que vamos a asumir que es muy delgada. Así que, en este caso, las coordenadas del centro de masa para este objeto solamente tendrán dos valores, uno en el eje X y uno en el eje Y. El eje Z en este problema no va a ser tomado en cuenta. Entonces, como aquí nos están diciendo que la placa semicircular es homogénea, eso quiere decir que podemos considerar las siguientes igualdades como válidas. La densidad lineal de masa, llamada sigma, vamos a asumirla entonces constante, porque la placa es homogénea o uniforme, y por lo tanto esta densidad lineal de masa se puede calcular como el diferencial de masa entre el diferencial de área. Si nosotros de aquí despejamos, vemos que el diferencial de masa es igual a sigma por el diferencial de área. Bueno, este aspecto va a ser muy importante porque, similar al caso del problema de la placa triangular de la sesión pasada, vamos a tener que determinar de manera geométrica el valor de este diferencial de área para poder resolver las integrales que van a aparecer a continuación. Bueno, como en este caso se trata de una superficie, y como se mencionó hace unos minutos, basta con calcular las componentes del centro de masa para el eje X y para el eje Y. Así que vamos a tener que plantear y resolver estas integrales que tenemos ahora en pantalla. Ahora bien, podemos notar que en estas dos expresiones, la integral en el denominador, este integral de m, aparece dos veces. Así que bueno, esto pues es de bastante ayuda porque significa que basta con resolver una vez esta integral para tener el denominador en ambas expresiones que aquí tenemos, en ambas ecuaciones. Bien, entonces vamos a comenzar por determinar la componente X del centro de masa para esta placa semicircular. Y bueno, entonces vamos a proceder del siguiente modo. Vamos a resolver primero la integral en el numerador para la ecuación que nos da la coordenada X del centro de masa para este objeto. Entonces vamos a tener que plantear y resolver esta integral. Nótese que este diferencial de masa ya lo hemos expresado, como tenemos aquí en esta parte, en términos de la densidad lineal de masa multiplicado por una diferencial de área. Bueno, entonces bastará con que hagamos la sustitución de este término en esta ecuación, y lo que podemos notar es que vamos a tener que descubrir cuánto vale este diferencial de área. Tenemos que lograr expresarlo en términos, al menos, de la variable x que está aquí para que podamos establecer correctamente la integral. Bueno, entonces para ello vamos a utilizar la siguiente figura para establecer lo siguiente. Bueno, tenemos que construir este diferencial de área en términos de las coordenadas espaciales que delimitan nuestra superficie semicircular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que construir o delimitar una rebanada, un rectángulo que tiene esta orientación. Este rectángulo, como podemos ver, va a tener una altura y una base
igual al diferencial x. Y además este rectángulo va a corresponder a un diferencial de masa. Bien, entonces para el triángulo que tenemos aquí, su área, en este caso su diferencial de área, va a ser igual a la altura, que vale y, por la base, denotada como dx. Bien, algo importante que debemos notar es que dependiendo de dónde elijamos construir ese rectángulo, su altura va a cambiar. Por ejemplo, si decidimos construir el rectángulo muy cerca de este punto, podemos ver que aunque lo construyamos con la misma longitud de la base, diferencial de x, la altura va a ser menor en comparación a esta figura que tenemos aquí ya dibujada. Igualmente, si construimos el rectángulo muy cerca de este punto, podemos ver que su altura será más grande que esta que ya tenemos aquí. Entonces, podemos concluir que y, la altura del rectángulo, depende de la cantidad x, depende de dónde elijamos construir este rectángulo. Así que esta y es una función de x. Así que lo siguiente que debemos hacer es tratar de expresar a y como una función de dicha variable. Bien, entonces, ¿cómo podemos lograr esto que se acaba de comentar? ¿Cómo logramos que y sea una función explícita de la coordenada x? Bueno, notemos que este rectángulo que podemos construir va a estar delimitado por esta línea que representa la parte superior de la placa semicircular. Entonces, podemos establecer la siguiente relación. Esta es la ecuación para un círculo con centro en el origen. X cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, donde r, como establecimos desde un inicio, es el radio de esta placa semicircular. Entonces, si aquí nosotros despejamos a la variable y, obtenemos este resultado. Nótese que al hacer este paso estamos logrando expresar a y como una función de la coordenada x. Así que este término, esta y, la podemos sustituir en esta ecuación, y esto a su vez podemos sustituirlo en el diferencial de m que tenemos aquí. Y una vez hecho esto, finalmente este término se sustituye en esta integral en el numerador, y lo que va a suceder a continuación es que vamos a tener que resolver la integral que va a resultar. Bueno, antes de hacer esas sustituciones vale la pena señalar lo siguiente. El diferencial que vamos a trabajar va a indicar que tenemos que integrar respecto a la variable x. Eso significa entonces que vamos a tener que tomar este diferencial de color rojo y comenzarlo a mover por toda la parte interna de esta placa triangular. Entonces, ¿cuál será el menor valor que va a adoptar la coordenada x cuando nos encontremos en esta región? Pues va a ser la posición igual a menos r, porque de acuerdo a como habíamos considerado esta placa, vamos a colocar en esta región nuestro origen de coordenadas. Por lo tanto, todas las posiciones que ubiquemos a la izquierda van a tener un signo negativo. Por lo tanto, x tiene que valer en este punto menos r. Aquí en este punto central x es igual a 0, y hacia la derecha vamos a tener posiciones positivas. Entonces, cuando esta rebanada, este diferencial de área, se mueva hacia el extremo opuesto, es decir, se ubique en esta posición, x va a valer igual a r. Bien, considerando eso que se acaba de comentar, entonces tenemos lo siguiente. La integral
la integral en el numerador para la coordenada x del centro de masa va a tener esta forma. Iniciamos con esta ecuación, sustituimos el diferencial de masa, aquí está, después sustituimos el diferencial de área, aquí está, y finalmente sustituimos el valor de y en términos de x, aquí está. Aquí aprovechamos el hecho de que sigma, la densidad superficial de masa, es constante para extraerla de la integral. Y aquí estamos indicando nuestros límites de integración. X va a variar desde menos r hasta r. Bien, lo que tenemos aquí es una integral que parece algo complicada, pero que podemos resolver rápidamente si implementamos alguno de los métodos que se conocen para resolver integrales. En este caso, el método de integración que mejor se ajusta a las condiciones dada la función que tenemos aquí va a ser el cambio de variable. Entonces, el cambio de variable que se va a proponer es el siguiente. Vamos a utilizar una variable u que sea igual a r cuadrada menos x cuadrada. Es decir, vamos a elegir a u como lo que está aquí dentro del radical. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es, para este cambio de variable, encontrar el diferencial. R es el radio de la placa semicircular, así que R es una cantidad constante. Por lo tanto, el diferencial de la variable u es simplemente igual a menos 2x de x. Pues bien, haciendo nuestro cambio de variable, resulta lo siguiente. Tenemos esta integral igual a sigma, aquí está nuevamente, la integral de u, nótese que hemos hecho aquí ya el cambio, hemos implementado el cambio de variable, y este diferencial de x por esta x son justamente los dos términos que tenemos aquí. Entonces, despejando este producto, queda lo que tenemos aquí escrito en color amarillo, menos el diferencial de u entre 2. Bueno, cuando se aplica un cambio de variable, debemos de recordar que no solamente la función a integrar, se tiene que modificar, sino que también los límites de integración. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues aquí estamos diciendo que x va desde el valor de menos r hasta x igual a r. Este es el límite inferior en nuestra integral. Entonces, este valor vamos a sustituirlo en nuestro cambio de variable. Entonces, tomemos x es igual a menos r. Ok. Si sustituimos esta cantidad aquí, podemos ver que u va a ser igual a 0. U igual a 0, calculado con este valor, va a ser el límite inferior para esta nueva integral que estamos escribiendo aquí, ya con el cambio de variable. Entonces aquí colocamos ese 0. Ahora, hacemos el otro cambio, cambiamos el otro límite de integración. X es igual a r. Sustituimos esta cantidad en nuestro cambio de variable propuesto, sustituimos, operamos y resulta que u vale igual a 0 cuando estamos en el límite superior. Bueno, entonces aquí colocamos un 0. Bien, existe un resultado en el cálculo integral que nos dice que cuando tenemos en una integral definida el mismo valor tanto en el límite superior como inferior, esa integral es igual a 0. Por lo tanto, aquí no es necesario que integremos tal cual lo que aquí está apareciendo, sino que basta con que recordemos este resultado. Como los límites de integración en este caso son exactamente los mismos, nuestra integral va a ser simplemente 0. Así que, para recordar, cuando tenemos la integral de alguna función que depende de la variable x
y esta integral es una integral definida en cuyos límites de integración superior e inferior son exactamente iguales, el resultado siempre será 0. Bien, pues ya hemos terminado con la integral en la parte del numerador. Vamos a ver ahora qué sucede con la integral en el denominador. Bueno, para la integral en el denominador, lo único que tenemos que tratar de calcular es la integral del diferencial de masa. Así que, digamos que vamos a tener que hacer los mismos pasos que en la integral en el numerador, excepto que no va a aparecer aquí la variable x. Bien, entonces lo que tenemos aquí que hacer es la integral de la densidad superficial de masa por el diferencial de área. Similar al caso anterior, vamos nosotros aquí sustituyendo lo que vale el diferencial de área, después lo que vale la cantidad y. E incluso llegamos a los mismos valores de los límites inferior y superior. Bueno, en este caso, la integral que tenemos ahora por evaluar no se puede resolver mediante un cambio de variable similar al caso anterior. Aquí la manera de resolver este problema emplea otro método de integración. En este caso específico, tenemos que implementar el método llamado como sustitución trigonométrica. Entonces, en la sustitución trigonométrica, lo que tenemos es lo siguiente. Construimos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un ángulo θ. Y lo que decimos es lo siguiente. La hipotenusa va a valer R. Y el cateto opuesto al ángulo, en este caso, será la cantidad X. Por lo tanto, si tomamos la razón trigonométrica que se obtiene de dividir X entre R, vemos que se encuentra la función seno. Entonces, de ahí es esta relación. X es igual a R por el seno de este ángulo θ. Entonces, esta cantidad vamos a tener que trabajarla mediante esta sustitución trigonométrica. Pero no solamente eso, sino que el diferencial de X va a tener que ser reescrito en términos de la nueva variable, la variable θ. Entonces, tomando el diferencial de esta cantidad, resulta que el diferencial de X es igual a R, porque R es una cantidad constante, así que no es modificada, por el coseno del ángulo θ diferencial de θ. Bien, pues tenemos que hacer la sustitución correspondiente. Entonces tenemos lo siguiente. La integral que queremos evaluar es igual a sigma, como tenemos aquí, por la integral de este diferencial de X ya ha sido reemplazado por R coseno de θ diferencial de θ, como habíamos indicado aquí. Dentro de la raíz cuadrada, X ha sido reemplazada por R seno del ángulo θ. Y se ha elevado este término al cuadrado. Bien, ahora, ¿cómo hemos obtenido estos nuevos límites de integración? Bueno, pues de manera similar al método anterior, el de cambio de variable, aquí tenemos que sustituir nuestros límites de integración originales
en nuestro método de sustitución trigonométrica para encontrar estos valores. Por ejemplo, aquí vemos que el límite inferior es menos r. Bueno, entonces, dado que x es igual a r veces el seno del ángulo θ, entonces cuando x vale menos r, nos queda que menos r es igual a r por el seno del ángulo θ. Simplificando, la r que tenemos del lado derecho se va con la que está del lado izquierdo y lo que nos queda es menos 1 es igual al seno del ángulo θ. Entonces, bueno, aquí lo que podemos hacer es tratar de despejar el ángulo θ, o bien simplemente hacernos la pregunta: ¿para qué ángulo θ el seno de dicho ángulo toma el valor de menos 1? Es fácil ver que dicho ángulo es 270 grados, o, escrito en radianes, menos pi medios. Entonces, para este límite inferior, en la integral inicial, corresponde este nuevo límite de integración. Es decir, aquí estamos indicando que nuestra nueva variable, la variable θ, toma el valor en el límite inferior como menos pi medios. Bien, ahora, ¿qué pasa con el límite superior? Hacemos exactamente lo mismo. Tomamos nuestro planteamiento para la sustitución trigonométrica. X lo tomamos o lo reemplazamos por el valor en el límite superior, que es r. Así que aquí nos queda así: r es igual a r seno de θ. Simplificamos, cancelamos estas dos r's, por lo tanto nos queda que 1 es igual a seno de θ. Nuevamente, ya sea que despejemos el ángulo θ o nos preguntemos ¿para qué ángulo θ el seno de dicho ángulo vale 1? Y resulta que ese ángulo es justamente el que tenemos aquí. θ tiene que valer pi medios. Así que ya están nuestros nuevos límites de integración. Bien, a continuación comenzamos a simplificar tanto como se pueda lo que tenemos aquí. Bien, entonces, del término que incluye la raíz cuadrada podemos factorizar una r al cuadrado. Se factoriza esa r cuadrada, con este signo de raíz nos va a quedar simplemente r, pero después esa r se multiplica por esta otra, quedándonos nuevamente r cuadrada. El coseno del ángulo θ aquí aparece. Dentro de la raíz lo que nos queda es 1 menos seno cuadrado del ángulo θ, y todo esto pues va a tener que ser integrado respecto a la variable θ. Aquí nosotros podemos aplicar la llamada identidad pitagórica, con lo cual nos queda el siguiente resultado. Aquí hemos factorizado o extraído la r cuadrada porque es una constante, entonces sale de la integral. Lo que queda ahora es la integral definida desde menos pi medios a pi medios del coseno cuadrado del ángulo θ por el diferencial de θ. Esta integral no es una de las integrales inmediatas o que a veces aparezcan reportadas en tablas. Entonces es una de las integrales que se tiene que desarrollar un poco más. Y para eso podemos utilizar la identidad trigonométrica que nos dice que coseno del ángulo θ es igual a 1 medio de 1 más el coseno de 2 veces el ángulo θ. Entonces podemos hacer aquí esta sustitución y como vemos pues ya no tenemos que trabajar la potencia cuadrada. Aquí son dos integrales que se tienen que resolver con
términos más sencillos para trabajar. Bueno, aquí podemos utilizar la regla de integración que nos dice que si tenemos la integral de una suma de funciones, esto es igual a la suma de las integrales. Pues bien, este término en medio lo podemos factorizar, lo podemos extraer de la integral, y entonces nuestra función realmente que tenemos que trabajar es 1 más el coseno de 2 veces el ángulo θ, y ambos integrados respecto a la variable θ. Bien, entonces realizando esos pasos obtendríamos lo que tenemos aquí. Resulta que toda esta integral es igual a sigma por pi por r al cuadrado entre 2. Pues bien, hemos obtenido entonces el valor de la integral en el denominador. Recordando que la integral en el numerador es 0, entonces podemos concluir que la coordenada x del centro de masa para esta placa semicircular es simplemente 0. Como 0 entre cualquier cosa distinta de 0 es 0, conclusión para esta primera parte: la componente x del vector centro de masa es simplemente 0. Bien, entonces ya hemos resuelto esta primera cantidad. Falta ahora que resolvamos esta otra. Ahora, afortunadamente, con el cálculo que hemos hecho hace unos momentos, ya tenemos esta integral en el denominador. Así que basta con que ahora nos enfoquemos en determinar esta integral en el numerador para la componente y del centro de masa. Bien, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Para la integral en el numerador, que corresponde a la componente y del centro de masa, vamos a tener lo siguiente. Una vez más tenemos aquí dibujada nuestra placa semicircular con la base a lo largo del eje X, la parte curva en el eje Y positivo, y que está colocada de tal manera que su centro coincide con el origen de coordenadas de nuestro sistema XY. Bueno, en este caso vamos a utilizar rectángulos, una vez más, pero que están orientados de manera distinta respecto al caso anterior. Aquí los rectángulos los vamos a construir de tal manera que ahora la base tenga una longitud 2x. Notemos que de el eje vertical hacia esta dirección tenemos la cantidad de x, de aquí a acá también la cantidad de x. Por lo tanto, la longitud completa de la base de este rectángulo va a ser 2x. Bien, ahora la altura de ese rectángulo va a tener el valor de diferencial de y. Así que el área de este rectángulo que hemos elegido aquí como nuestro diferencial de masa va a ser igual a la base 2x por la altura, que vale de y. Bien, ahora, ¿qué pasa
si este rectángulo lo construimos muy cerca de la base, como tenemos aquí? Bueno, aunque podamos nosotros mantener la misma altura de y, podemos notar que la base se va a incrementar en comparación a la primera figura que estamos aquí considerando. Y de igual manera, si ahora elegimos la construcción del rectángulo de manera que esté muy cerca del borde superior, podemos notar que, aunque nos enfoquemos y tratemos de mantener la distancia de y exactamente igual a este rectángulo, la longitud de la base se va a cortar. Conclusión: este rectángulo pasa sus dimensiones en el punto en el cual lo dibujemos. Es decir, dependiendo de a qué altura lo dibujemos en esta placa semicircular, pues va a ser el valor de esta cantidad x. Entonces, resulta que la base x tiene que ser una función de la coordenada y. Notemos que ahora se han invertido los papeles. En la integral que habíamos resuelto casi al inicio, habíamos establecido que y sería una función de la coordenada x. Para este nuevo cálculo resulta lo opuesto. Ahora la cantidad x debemos de lograr expresarla en términos de la coordenada y. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, de una manera bastante simple, utilizando una vez más la ecuación para una circunferencia centrada en el origen. X cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Pero donde ahora vamos a despejar a la variable x para que quede en términos de la coordenada y. Bien, pues ahora lo que hay que hacer es hacer una serie de pasos similares a la integral anterior. Veamos, tenemos aquí la integral y de m. Pero esto es igual a la integral en la que dm lo hemos reemplazado por sigma diferencial de área. Pero el diferencial de área, según lo que vimos en las líneas anteriores, es igual a 2 veces x por el diferencial de y. Pero este x se puede reemplazar por lo que tenemos aquí escrito en color verde. Ahora, ¿cómo obtenemos estos límites de integración? Bueno, no hay que perder de vista que esto que está aquí escrito, que ya está expresado solamente en términos de la variable y, se integra en dicha variable. Entonces, si observamos, lo que estaremos haciendo es mover este segmento, este elemento diferencial de masa, desde la base hasta el punto más alto aquí. Entonces, el menor valor que va a adoptar este rectángulo va a ser cuando se encuentre justo a nivel de suelo, ¿no? Digamos que a nivel del eje X que tenemos aquí. Y cuando eso sucede, podemos notar fácilmente que y vale 0, justo aquí. Y en el punto más alto vamos a tener que y vale r. De ahí entonces que estos sean los límites de integración que vamos a trabajar. Bien, ahora toca resolver esta nueva integral. En este caso, la integral que aquí tenemos se puede resolver fácilmente si implementamos un cambio de variable. El cambio de variable que se propone es el siguiente. Vamos a definir nuevamente una variable u, pero que en este caso va a ser igual a r cuadrada menos y cuadrada. Por lo tanto, el diferencial de esta cantidad u es igual a menos 2y de y. Bien, entonces, en la integral que tenemos arriba,
hacemos la sustitución, como debe de realizarse haciendo el cambio de variable. Entonces, la integral que queremos evaluar es igual a 2 veces sigma, donde estas cantidades pues son constantes, por la integral de la raíz de u. Aquí veamos que ya hemos hecho el cambio de variable. Lo que está dentro de la raíz ha sido reemplazado por u. Aquí tenemos y de y, que en el diferencial aquí aparece nuevamente, y al despejarlo queda que y de y es igual a menos de u entre 2. Bien, pues ya tenemos nuestra nueva integral escrita en términos de solamente la variable u. Pero ahora falta por obtener los límites de integración. Bueno, ¿cómo los obtenemos? Pues utilizando nuestro cambio de variable. Veamos, cuando y vale lo que tenemos para el límite inferior, ¿qué pasa con u? Bueno, pues si sustituimos y igual a 0 aquí, podemos ver que u tiene que valer igual a r cuadrada. Entonces aquí está. Esta u tiene como límite inferior el valor de r cuadrada. ¿Qué pasa si ahora consideramos el límite superior en nuestra integral inicial? Bien, entonces cuando y es igual a r, sustituimos aquí, podemos hacer los cálculos y notaremos que u vale 0. Entonces el límite superior para nuestra nueva integral va a ser u igual a 0. Así que ahí están nuestros dos nuevos límites. Bueno, ahora hay un resultado nuevamente en el cálculo integral que nos dice que si tenemos un signo como parte de nuestra integral a resolver, podemos deshacernos de este signo intercambiando el orden de integración o los límites de integración en este caso. Por esa razón podemos ver que hemos tomado como límite inferior el valor 0 y como límite superior r cuadrada. Hemos invertido los límites, el signo menos se ha quitado y este 2 que aquí aparece ha sido cancelado con este otro 2. Lo que sigue ahora pues es aplicar la correspondiente integral en este resultado, evaluar en esta integral que se obtiene los límites superior e inferior, lo que nos lleva al siguiente resultado. Esta integral resulta ser igual a sigma por 2/3 de r cúbica. Pues bien, con esta información podemos ocupar este resultado, donde el denominador ya lo conocemos, y eso nos va a decir cuál es el valor de la componente y del vector centro de masa para esta placa semicircular. Entonces, sustituyendo la integral que se acaba de obtener y el valor de la integral en el denominador, resulta que YSM es igual a 4 veces R, donde R es el radio de la semicircunferencia, entre 3 veces pi. Así que el centro de masa para esta placa semicircular va a estar a lo largo de una línea que pasa por su parte central y a una altura respecto a la base igual a esta cantidad. Bien, entonces hemos encontrado ya las componentes del centro de masa para este objeto semicircular. En el último ejercicio que vamos a ver sobre el cálculo de centro de masa,
vamos a considerar el siguiente problema. En este caso nos hablan de 3 cubos y cada uno de ellos tiene como lados los valores L0, 2L0 y 3L0. Nos indican que esos 3 cubos están situados uno junto al otro, es decir, están en contacto con sus centros a lo largo de una línea recta. Entonces, como vemos aquí, cada uno de estos cubos está al lado del siguiente. Hay contacto entre ellos dos y los centros de cada uno de ellos están todos alineados a lo largo del eje X. Bien, con esta información nos preguntan cuál es la posición a lo largo de esta línea del centro de masa para este sistema de 3 cubos. Nos indican que debemos suponer que los cubos están hechos del mismo material uniforme. Bien, entonces, aquí para resolver este problema vamos a tener que hacer uso, aunque no lo parezca tan obvio, de lo que sabemos para distribuciones continuas de masa y para distribuciones discretas de masa. Entonces, el objetivo será expresar lo que evidentemente es una distribución continua de materia en una distribución discreta de materia. ¿Cómo vamos a lograr esta parte, esto que se está comentando? Bueno, nos indican que cada bloque está hecho de un material uniforme. Eso significa entonces que cada bloque, cada cubo, lo podemos sustituir por un punto ubicado en la posición de sus correspondientes centros de masa. Entonces, el problema original se puede representar de esta manera. Tenemos el eje X, en el eje horizontal. En esta posición vamos a considerar que inicia nuestro eje X, es decir, aquí está nuestro punto de observación, tal y como el problema nos lo está especificado desde la figura que nos proporciona como dato. Aquí está. Podemos ver que esta línea nos dice que corresponde a x igual a 0. Bien. Entonces, este cubo, el cubo de longitud L0, va a estar representado por este punto de color azul en esta posición. Esa posición corresponderá a L0 entre 2. Porque el centro de masa para ese cubo debe de estar justo a la mitad. Entonces, este punto, repito una vez más, se encuentra a una distancia de esta línea vertical igual a L0 entre 2. Bien, ahora, ¿qué pasa con este siguiente cubo? Bueno, pues este punto que tenemos aquí es su correspondiente centro de masa, así que el cubo completo lo vamos a reemplazar por un punto ubicado justo en esta parte central. Entonces, la distancia que hay entre la línea vertical y este punto será igual a L0 más otro L0. Lo que nos da entonces una distancia igual a 2 veces L0. Y finalmente, el cubo más grande, aquí representado por el punto en amarillo, va a estar ubicado en su correspondiente centro de masa. Lo vamos a reemplazar por un punto en esa ubicación. Entonces, si tomamos en cuenta las distancias que hay desde la línea vertical hasta este punto,
podemos encontrar entonces que el centro de masa de este cubo amarillo se encuentra a una distancia de 4.5 veces L0 respecto a nuestra línea vertical. Bien, como los tres centros de masa podemos ver que están todos alineados a lo largo del eje X, entonces la coordenada Y del vector centro de masa será simplemente 0. Así que no hay que preocuparnos por esa cantidad. Basta con que analicemos todo a lo largo del eje X. Entonces, aplicamos la ecuación que conocemos para distribuciones discretas de masa. La coordenada X del centro de masa es igual a la suma de esos tres productos, dividido por la masa de todos ellos, ¿no? La masa total. Bien, entonces reemplazamos la información que conocemos. El primer cubo, que tiene una masa M1, se encuentra en una posición igual a L0 entre 2. Recordemos que estas X que vamos a sustituir son los centros de masa para cada uno de los tres cubos. Bien, el siguiente objeto, el siguiente cubo, el 2, se encuentra, su centro de masa, a una distancia de 2L0 respecto a nuestro eje o punto de origen. Y el último cubo tiene ubicado su centro de masa a una distancia de 4.5 veces L0 respecto al origen de coordenadas. Bien, entonces hemos llegado hasta este resultado. Nótese que el problema no nos menciona nada acerca de las masas de los cubos. Así que esta información de M1, M2 y M3 no la conocemos. Realmente no sabemos cuál es la masa de cada pieza que aquí está dibujada. Entonces, ¿cómo podemos resolver lo que aquí nos están pidiendo si no conocemos las masas? Bueno, resulta que el problema sí nos da información útil, solamente que no nos lo dice de manera explícita. Nos indican que supongamos que los cubos están hechos del mismo material uniforme. Si pensamos, por ejemplo, que los tres cubos están hechos de aluminio o de algún otro metal, entonces recordemos que la densidad de una sustancia es la misma independientemente de la propia cantidad de sustancia. Por lo tanto, podemos escribir la siguiente relación. Al estar todos ellos elaborados del mismo material, para cada uno se cumple la siguiente relación. La densidad del material con el que están elaborados cada uno de ellos es igual a la masa de cada cubo dividido por el volumen que ocupa cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa para la masa M1? Bueno, pues sustituimos aquí, tenemos lo siguiente. M1 es igual a ρ por el volumen que tenga ese primer cubo. Como el primer cubo tiene una longitud L0, su volumen es simplemente L0 el cubo. Así que podemos notar que lo que hemos hecho aquí es reemplazar la masa en términos de la densidad del primer cubo, de la sustancia con el que esté elaborado, multiplicado por el volumen que ocupa. ¿Qué obtenemos si aplicamos la misma idea al segundo cubo? Bueno, pues la masa M2 es igual a la densidad
de la sustancia, que es la misma en cada caso, por el correspondiente volumen que ocupa. De acuerdo al problema, el segundo cubo tiene una longitud de 2 veces L0. Por lo tanto, el volumen que le corresponde es 8 veces L0 al cubo. Y finalmente, para el último cubo tenemos lo siguiente. Su masa se expresa como la densidad de la sustancia con la que está elaborado por el volumen que ocupa. El último cubo tiene por longitud de arista 3 veces L0. Elevando al cubo, queda entonces que el volumen vale 27 veces L0 al cubo. Entonces ya tenemos expresadas las masas de cada uno de estos objetos en términos de las densidades, que son exactamente iguales en los tres casos, por los correspondientes volúmenes. Entonces, siguiente paso consiste en sustituir estas cantidades en la expresión que tenemos arriba para determinar la coordenada X del centro de masa. Aquí estamos sustituyendo el valor de cada masa. Se hacen las simplificaciones que deban de presentarse y lo que obtenemos al final de todos los cálculos y de hacer simplificación es que la coordenada X del centro de masa es igual a 3.83 veces L0. Bien, entonces ya podemos ubicar dicho punto. Si vamos a la figura, podemos aquí ver que el centro de masa estará ubicado aproximadamente en este punto de color rojo. Que una vez más refuerza o coincide con la idea anteriormente dicha de que el centro de masa es un punto geométrico que tiende a ubicarse muy próximo a la región donde exista la mayor concentración de masa. Evidentemente, el cubo más grande representa mayor cantidad de materia. Por esa razón, el centro de masa no se ubica exactamente a la mitad de toda la estructura, sino que se encuentra más próximo a esta zona, donde se encuentra el cubo más grande en esta estructura. Así que bien, en este último ejercicio hemos utilizado de manera inteligente lo que hemos repasado en estas últimas sesiones grabadas. Primero, el problema original es una distribución continua de masa. Eso hay que tenerlo muy presente, porque nos hablan de cubos. Y un cubo es justamente eso, una distribución continua de masa, donde cada una de las partes que lo constituyen, a cada cubo, no se pueden llegar a diferenciar una de la otra. Cada cubo lo podemos separar en tantas partes como querramos, y estas partes serán cada vez más pequeñas que no vamos a poder distinguirlas unas de la otra. Y además el número de partículas o de partes va a crecer de manera descomunal. Entonces, justamente por esto que se comenta, tenemos en cada caso, en cada cubo, una distribución continua de masa. Sin embargo, por el hecho de que el propio problema nos indica que estos objetos están hechos de tal manera que la masa está uniformemente distribuida, resulta que sus correspondientes centros de masa corresponden con sus centros geométricos. Entonces, cada cubo se puede reemplazar por su equivalente partícula puntual, por decirlo de algún modo. El cubo de color azul queda reemplazado por este punto, el segundo cubo, el de color verde, queda reemplazado únicamente por este punto, y el último cubo reemplazado
por este punto de color amarillo. Entonces, todo se resume a tratar un sistema discreto de partículas. Justo como lo que hicimos para el problema, por ejemplo, de las personas que se encontraban en una balsa, o bien para la molécula del átomo para la molécula del monóxido de carbono. Partículas puntuales ubicadas a lo largo de una sola dimensión. El siguiente aspecto, que a veces no es del todo obvio, es que como estos elementos están hechos del mismo material, entonces todos ellos comparten entre sí la misma densidad de la sustancia con la que están elaborados, ya sea aluminio, latón, hierro, etc. Entonces, independientemente de cuál sea ese material, todos tienen el mismo valor de densidad. Y podemos utilizar esas relaciones, esto que tenemos aquí, lo cual, pues como podemos notar, ayuda a simplificar las cosas, a volverlo bastante fácil de operar, obteniendo finalmente el valor que hemos obtenido. Así que este resultado es realmente importante porque nos permitirá, para en alguna situación posterior, poder analizar figuras tal vez de forma más complicada, pero que bajo cierta visión se pueden descomponer en partes con una geometría específica. Por ejemplo, pensemos en una estructura que tiene la siguiente forma. Tiene un mango y en el extremo derecho tenemos, por ejemplo, un extremo semicircular. Y nos piden determinar el centro de masa para esta estructura. Entonces, lo que podemos ver aquí es que si la estructura en cuestión es homogénea, toda la materia está uniformemente distribuida, entonces podemos considerar que el centro de masa de cada pieza, de cada constituyente, se va a encontrar en su centro geométrico, excepto para la parte semicircular, que ya vimos que no exactamente está a la mitad. Recordemos que para una pieza semicircular, su posición del centro de masa queda a lo largo de una línea que divide a la placa semicircular y a una distancia de 4r entre 3pi. Bueno, entonces, si tuviésemos que determinar el centro de masa para esta estructura, lo único que hay que hacer es, para cada una de ellas, dibujar su centro de masa o ubicarlo, considerar un sistema de referencia, por ejemplo, que este sea el eje X, y convertir el problema a una distribución discreta de materia, donde realmente lo único que nos van a interesar son las posiciones de los centros de masa, y de ahí hacemos los cálculos similares a los que tenemos aquí. Si el problema nos diera las masas de cada constituyente, de la parte rectangular o de la parte semicircular, entonces, bueno, tendremos el cálculo más simple. Pero si no es así, tendremos que utilizar la relación de densidad igual a masa entre volumen. Bien, jóvenes, pues con este último ejercicio y con esta última idea estaremos dando fin a la parte que corresponde a el tema de centro de masa. La siguiente sesión comenzaremos a discutir el movimiento rotacional. Para ello vamos a tener que definir algunas cantidades que van a ser muy similares a la cinemática que vimos en aproximadamente la primera parte del curso. La diferencia está evidentemente que ahora vamos a considerar que los objetos pueden rotar
alrededor de un punto fijo. Y vamos a construir a continuación pues las mismas cantidades cinemáticas y dinámicas que para el método translacional. Bueno, jóvenes, pues ha sido todo por esta sesión. Que tengan todos un excelente día o una excelente noche. Hasta luego.